Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz. Esto es Finanzas.com al cierre de los mercados europeos y hoy es 11 de noviembre. Inversores, Francisco y yo os estábamos esperando. Francisco Sainz es director de inversiones en Imantia. Bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com, Francisco. Hola, muchas gracias. Nos ha chivado un pajarito que habéis comprado Repsol esta semana. ¿Por qué razones? Sí, estamos subiendo el peso en cartera de Repsol, tanto en carteras europeas como en carteras españolas, pues fundamentalmente porque le vemos recorrido. Si uno mira la cotización de la acción respecto a niveles pre-COVID, prácticamente le queda un 10, un 15% de subida, cuando la realidad es que tanto el precio del crudo como el propio ciclo económico pues ya está en niveles claramente de superación de pre-COVID, ¿no? Lo que estamos viendo en cuanto a fundamentales de la compañía es que los resultados de la parte de exploración y producción siguen mejorando. Estamos viendo también mejoras en los márgenes de refino. Y nos parece muy interesante el hecho de que la compañía a nivel estratégico le vaya dando cada vez más peso a esa parte de energías renovables que sabemos que es por donde va el mundo, ¿no? Justo te iba a preguntar por esto que comentas ahora. ¿Cómo analizasteis el Low Carbon Day de Repsol de hace apenas unas semanas? Y entiendo que por lo que me comentas le dais bastante credibilidad al plan estratégico de poco a poco ir migrando hacia nuevas energías. Le damos credibilidad, o sea, entendemos que el gobierno corporativo está muy comprometido, que el equipo directivo de Repsol está muy comprometido con este cambio. Nos creemos ese plan y además lo que estamos viendo es que ese compromiso va ligado, por otro lado, a la retribución al accionista, donde se sube la rentabilidad por dividendo, donde se anuncia más recompra de autocartera, y si a todo esto además le añadimos los niveles de valoración, ¿no? Estamos hablando de que el PER 2022 puede estar algo por debajo de 7 veces. Creemos que es una oportunidad, que es un valor para tener en cartera y que puede tener recorrido, ¿no?, en nuestras carteras. Francisco, ¿nos puedes explicar cuándo decidiréis vender? Si habéis tomado ya esa decisión, ¿la tenéis ya más o menos definida? Pues la verdad es que el trabajo de construir una cartera al final es todo en términos relativos. Estamos hablando, sobre todo, nosotros gestionamos renta variable europea. Lo que buscamos es sectores que lo hagan mejor que el índice y valores que lo hagan mejor que el sectorial. Entonces, no tenemos un nivel de salida, sino lo que hacemos es ir revisando de acuerdo a cuál sea la evolución del precio del crudo, de acuerdo a cuál sea la evolución de los márgenes, pues iremos viendo sobre la marcha qué recorrido puede tener la compañía, pero no ponemos unos niveles de precio objetivos predefinidos, ¿no? Te lanzo un reto. ¿Venderéis Repsol si el petróleo cae por debajo de 75 euros? Dólares, perdón. Pues tendríamos que ver cuál es la razón de esa caída, ¿no? Tendríamos que ver cuál es la razón de esa caída y tendríamos que ver un poco cuál es la evolución cómo ha sido la evolución de Repsol hasta la fecha, ¿no? El hecho que comentamos de esa retribución al accionista vía recompra de acciones y vía dividendo sigue siendo pues un atributo muy interesante en un entorno de mercado que vamos a tener el año que viene, que va a ser algo más complicado. Estamos hablando de que estamos pasando de un ciclo económico expansivo a una fase más final de ciclo con potencial retirada de estímulos. Luego, si quieres, comentamos, ¿no? Pero el entorno puede ser algo más complicado, con lo cual necesitamos tener compañías en cartera que tengan buena visibilidad de beneficios y donde la retribución al accionista pues sea muy creíble, ¿no? Siguiendo con valores energéticos, me gustaría preguntarte si habéis tomado alguna decisión concreta sobre Iberdrola, por ejemplo. Mira, Iberdrola la tenemos en cartera, pero la tenemos infraponderada. ¿Por qué razón? Pues nos gusta su dirección estratégica, nos gusta ese giro también y ese compromiso claro en cuanto a energías renovables, pero se engloba en un sector que tiene un riesgo relevante. Por un lado por la parte de valoración, pero por otro lado por la parte de tipos de interés. Sabemos que al final este tipo de compañías se comportan de un modo más ligado a los bonos, ¿no? Entonces, en un entorno donde lo que creemos es que los tipos de interés, sobre todo la parte larga, puede ir repuntando, pues este tipo de compañías en general, el sector utilities, lo tenemos infraponderado. Y si hubiera cierta corrección y si la valoración pues se ajustara a algo,
pues sería momento de ir cerrando esa infraponderación, ¿no? Uh-huh. Pero es más un tema sectorial que un tema de valor. Uh-huh. ¿Vale? Esta semana en la revista Inversión, como sabes, analizamos Telefónica al detalle. Es una compañía que hemos juzgado, al menos la conclusión de la revista, es que es una compañía muy buena en cuanto a activos, pero con un negocio dudoso. No sé vosotros si también tenéis a Telefónica en infraponderar y si es así, pues hacia dónde estáis moviendo el dinero, porque sería una buena pista esto. Sí. Se encuentra la misma situación. En este caso, la parte de telecomunicaciones sí. La tenemos neutral, sobreponderada, pero a nivel europeo, sí. y lo hacemos con futuros sectoriales. En el caso de Telefónica la tenemos infraponderada porque creemos que lo va a hacer peor que el sectorial de telecomunicaciones, precisamente por lo mismo que comentas tú, la definición del negocio de Telefónica y del futuro de Telefónica a 5 o 10 años, pues creo que es dudoso o que podemos tener ciertas dudas de hacia dónde va la compañía, y lo que vemos es una buena gestión del día a día del management de la compañía, un compromiso claro de reducción de deuda, de venta de activos no estratégicos, pero nos falta un poco más para poder convencernos de cuál es esa propuesta de valor, cuál es ese futuro de Telefónica. Lo que nos lleva a que prefiramos estar a nivel sectorial en ese futuro sectorial, pero que no tengamos una apuesta decidida por Telefónica, ¿no? Francisco, me estás obligando casi a hacerte la pregunta, porque ya me has sacado 2 sectoriales. Sí. ¿Qué otros cambios sectoriales estáis planteando? Pues estamos incrementando la parte de bancos. Sí. La parte de bancos, vuelvo otra vez a nivel europeo, pero podemos hablar desde BNP, pero también podemos hablar en España de Santander. Creemos que a pesar de que ya han corrido este año, creemos que por valoración siguen teniendo mucho recorrido. Otra vez volvemos a hablar de que es un sector con mucha regulación, pero es un sector muy, muy dependiente de tipos de interés y sobre todo de la pendiente de la curva. Y lo que vemos es que el año que viene, sí o sí, lo comentamos antes fuera de micrófono, ¿no? El año que viene, sí o sí, los tipos de interés se van a ir normalizando, y eso lo que va a hacer es que al final los bancos, el sector bancos, pues está absolutamente ligado a esa materia prima que son los tipos de interés, con lo cual creemos que pueden ser aquel sector que capitalice mejor esa normalización de tipos cuando el resto de sectores, incluyendo utilities, se puede poner un poco nervioso, ¿no? Cuando las tasas de descuento se eleven. Otros sectores que nos gusta energía. Dentro de energía, pues tenemos principalmente petroleras europeas. Antes hablábamos del caso de Repsol. Y nos gusta la parte de automóviles a nivel europeo. Creemos que a nivel europeo en automóviles puede ser un sector que también capitalice la recuperación, que capitalice esta reactivación económica y lo que falta de recorrer después de la superación del COVID, siempre que el sector y las compañías en las que estamos invertidos sean capaces de mantener y de defender los márgenes, ¿no? Que al final es un poco la clave en todo este entorno que nos estamos moviendo, donde hay una inflación de costes que en algunos casos sí, en otros no, se va a poder trasladar al consumidor, ¿no? ¿Apostáis más por los márgenes o por las empresas que tengan, como en el caso de Repsol, un proyecto claro, por ejemplo, de apuesta por el vehículo eléctrico, la movilidad eléctrica? Pues te diría que las dos cosas, porque lo que buscamos, ¿sí? lo que buscamos dentro de las carteras es combinar, ¿no? Y que funcionen. No sé, podemos poner el ejemplo de tecnología, que hemos durante una parte importante del año hemos ido sobreponderando valores tecnológicos europeos, primando la visibilidad, y a pesar de que estaban caros, ¿no? Primando la visibilidad y el buen momento. La realidad es que cuando construyes una cartera tienes que jugar un poco a todo, tienes que tener la parte de cartera que tenga más potencial, meto a Repsol ahí, ¿no? Dentro del recorrido, pero por otro lado compañías que te garanticen márgenes estables y sobre todo que tengan esa capacidad de marca y de cargar y de capacidad de fijación de precios, pues tienen que estar en cartera, más infraponderadas o más sobreponderadas, pero tienen que estar en cartera también. Me llamaba la atención que has mencionado varios sectores, pero no el que está de moda en estos momentos en la bolsa, que es el turístico. Hay valores muy baratos, pero no lo has mencionado.
entre los activos en los que confiáis. ¿No os creéis los planes de salida? ¿Qué problema estáis viendo aquí? Nos cuesta verlo. Yo esta mañana hablaba con nuestro gestor de renta variable, ¿no? Sobre la opinión sobre IAG, ¿no? Por ejemplo. Y es un buen ejemplo de por qué algo que está barato y que no ha recorrido, antes ponía el ejemplo de Repsol, ¿no? De que está lejos de recuperar los niveles de pre-COVID. Entonces dices, ¿por qué no estás en IAG o por qué no lo tienes sobreponderado? Nosotros no tenemos IAG. Pues porque la realidad es que la capacidad de momento que está completando en los aviones, estamos hablando de, respecto a niveles de 2019, hablamos del 40-45%. Los planes de la compañía es que el verano que viene puede estar más cerca del 90%. Si eso se materializa, pues seguramente sea una compra, pero seguimos teniendo dudas razonables de que por el camino no pueda haber accidentes. Y me explico, o sea, creo que hemos pasado lo peor, ¿no? del COVID, pero creo que tampoco tenemos que ser ajenos a que hay una pérdida de efectividad en las vacunas en los países más adelantados, como es el caso de Israel, o a que estamos viendo ciertos brotes, ¿no? en países con menores tasas de vacunación. Eso lo que hace es que el mundo vuelva a ser un poco más pequeño, porque o salimos todos del COVID y normalizamos todos, o el mundo sigue siendo un poco más pequeño. Eso nos genera ciertas dudas y eso es pues lo que hoy, esta mañana, nuestro gestor de renta variable me decía, pues me cuesta verlo. Lógicamente la tienes en el radar porque es una compañía para apalancarse sobre ese trade de reapertura, pero tenemos cautela todavía. Te interpreto, más que desconfiar de la compañía, desconfiáis de que se salga correctamente de la pandemia. Sí. Fíjate que me estoy refiriendo más a nivel de sector. Sí, exacto. Porque la aproximación... Entiendo que metéis en el mismo saco a valores como Meliá, Amadeus... Eso es. Lufthansa, por hablar, ya que estáis tan... Alguno de esos valores nos puede gustar algo más, pero en general no es algo que ahora mismo estemos jugando. Francisco, el IBEX ha ido a pérdidas un poquito, el Eurostock ha subido, al menos con los datos de última hora que acabo de consultar ahora las pantallas de finanzas.com. Quiero preguntarte si, bajo vuestra opinión, habrá rally del IBEX, llegaremos a los 9.300 o incluso a los 9.500 por ser imaginativos, no sé. ¿Cómo estáis viendo al selectivo español de aquí a final de año? Nos resulta complicado pensar, podemos pensar en niveles algo superiores, ese 9.300, ¿no? Pero nos resulta complicado ver ese rally de final de año. Creo que si hay rally de final de año va a ser más al calor de subidas adicionales de la bolsa americana o del Eurostoxx, y sabemos que el IBEX es un índice muy concentrado. Al final, bancos, eléctricas, más Telefónica, Repsol, Celnex, tenemos prácticamente todo el índice, con lo cual te diría dos claves, ¿no? Que los bancos lo pueden hacer muy bien, que Repsol continúe el recorrido bueno que está teniendo en estos últimos días, o que hay algo de mejora en la parte de eléctricas, de Iberdrola, pero eso nos cuesta más verlo, con lo cual no somos excesivamente optimistas, ojalá que sí, pero no somos excesivamente optimistas en cuanto a ese rally de final de año, ¿no? Tengo aquí un dato, Francisco, gestionáis 4.000 millones. Sí. Lo pongo ahora sobre la mesa para la pregunta que te voy a hacer, que es un poco brusca. ¿Os creéis a los bancos centrales después del dato de inflación de ayer, con 4.000 millones en gestión? Creo que lo importante no es tanto que nosotros nos creamos a los bancos centrales, sino que si el mercado se los cree o no. O sea, nos miramos, digamos, los gestores... Los unos a los otros. Miramos los unos a los otros, nos les seguimos creyendo. La realidad es que la clave en cuanto a bancos centrales es la Reserva Federal. La Reserva Federal es la que tiene el problema de inflación. La inflación se ha mostrado y se ha demostrado que no es tan transitoria como nos venían diciendo, sino que hay unos factores permanentes y hay unos efectos de segunda ronda en cuanto a subida de salarios, en cuanto a subida del precio de los alquileres. ¿Veis la inflación enquistada o entroncada dentro de los salarios? Pues cada vez es más probable en Estados Unidos. En Europa la foto es completamente diferente, pero en Estados Unidos sí vemos que se está filtrando, y eso lo que hace es que exija una política de comunicación muy clara
por parte de la Reserva Federal, que hasta ahora está siendo la tónica. Hasta ahora la Reserva Federal ha preanunciado y ya anunció en la última reunión ese tapering, ¿no? Esa reducción del ritmo de compras de 15.000 millones en 15.000 millones al mes. El mercado reaccionó bien e incluso las subidas de tipos de interés, que ahora el mercado está pidiendo o está cotizando en torno a 3 subidas el año que viene y otras 3 en el 2023, pues la Reserva Federal está preanunciando y está dando mensajes muy claros de oye, toca retirar estímulos, toca subir tipos, pero me guardo el as en la manga de si se tuerce el crecimiento económico, si se tuerce el COVID o si hay inestabilidad financiera, daré marcha atrás. Eso da muchísima confianza al mercado y eso es lo que hace que se gane una vida extra en cuanto a credibilidad. ¿Nos creemos a la Reserva Federal? Sí, pues nos lo seguimos creyendo a la Reserva Federal. Los tipos de interés, ya sé que no venís aquí con una bola de cristal, eso que siempre queda por delante, pero los tipos de interés empezarán a subir antes o después de que termine el tapering. Lógicamente, más por lo que han ido anunciando los bancos centrales, va a ser primero la reducción de los programas de compras y luego las subidas de tipos de interés. Es verdad que así como en el caso del Banco Central Europeo se han esforzado en decir que se van a espaciar las subidas desde que termine la retirada de compras, en el caso de la Fed no tiene por qué estar muy espaciado, con lo cual habrá retirada de compras a este ritmo de los 15.000 que decíamos y posiblemente veamos subidas de tipos el año que viene en algo que va a ser normal, porque subir tipos de interés es llevarles hacia los niveles pre-COVID. Es lógico que en un entorno de economía recalentada con inflación al alza, un banco central suba tipos de interés. Francisco, muchas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. Encantado, muchísimas gracias. Y a vosotros, amigos inversores, como siempre, muchísimas gracias por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.